Hay una forma de hablar que desarma defensas sin humillar, que desmonta argumentos sin atacar, que profundiza vínculos en vez de quebrarlos. Y, paradójicamente, esa forma de hablar no se apoya en tener siempre la última palabra, sino en algo mucho más sencillo y mucho más incómodo: hacer preguntas. Preguntas que cortan como un bisturí, pero también sostienen como una mano amiga. Entonces déjame empezar con una provocación directa para ti, y si en tu próxima discusión la mejor respuesta no fuera un gran discurso, sino otra pregunta. Parece extraño, ¿verdad? Desde muy temprano muchas personas aprenden que hablar bien es saber convencer, vencer, ganar debates, cerrar la boca de quien piensa diferente. Pero en una esquina de la antigua ciudad de Atenas, un hombre hizo exactamente lo contrario. En lugar de exhibir su sabiduría, empezó a desmontar certezas con una serie de preguntas tan simples que resultaban desconcertantes. Ese hombre es Sócrates, el filósofo ateniense, el maestro de las preguntas incómodas. Lo que hoy llamamos método socrático suele ser presentado como una técnica de debate, casi como un truco retórico. Pero, si tú te acercas a lo que aparece en diálogos como Apología o Teeteto, descubres algo diferente. Descubres que, para Sócrates, hacer preguntas no era solo una técnica intelectual. Era una manera de vivir, de examinar a cada instante lo que se cree, lo que se dice, lo que se hace. Era una ética. Y aquí es donde tu vida cotidiana entra en escena. Porque la cuestión real no es cómo usar el método socrático para humillar a alguien en una discusión. La pregunta realmente transformadora es otra: ¿cómo puedes conversar de un modo socrático con la persona con la que convives, con quien trabaja contigo, con quien piensas diferente e incluso contigo mismo? Déjame llevarte a una escena antigua. Estás en la plaza de Atenas. El sol cae sobre la piedra clara. El ruido de los comerciantes se mezcla con voces que discuten sobre política, poesía, justicia. En un grupo, un político seguro de sí mismo afirma que es justo, que sabe lo que es la justicia mejor que nadie. El filósofo ateniense se aproxima y pregunta con una calma desarmante: ¿qué es la justicia? No pregunta si tal ley es justa o injusta, ni si tal persona merece ser castigada. Va a la raíz: ¿qué quieres decir exactamente cuando dices justicia? El político responde con ejemplos, habla de ayudar a amistades, de dañar a enemistades, de obedecer las leyes. Sócrates escucha, pide otro ejemplo, muestra un contraejemplo, pide una definición más precisa. Poco a poco, las respuestas empiezan a chocar entre sí. Lo que valía para un caso no sirve para otro. Lo que parecía obvio se vuelve confuso. Hasta que algo curioso sucede: el político, que se consideraba sabio, se da cuenta de que no sabe explicar con claridad lo que creía dominar. Ese momento de desorientación tiene un nombre griego: aporía. Es la sensación de estar perdido, de no tener salida clara. En apariencia es un fracaso. Sin embargo, para el maestro de las preguntas, es exactamente ahí donde comienza la sabiduría. Mientras tú estás lleno de certezas, no hay espacio para aprender. Solo cuando algo en ti admite quizá no sé tanto como pensaba, aparece un espacio nuevo, más honesto, más fértil. La herramienta que Sócrates usa para conducir a esa aporía se llama el enchos, la refutación por preguntas. No refutación agresiva, no insulto, no etiqueta. Refutación paciente, una secuencia de preguntas que toma lo que la otra persona ya cree y, paso a paso, muestra las tensiones internas de ese conjunto de creencias. Ahora, trae esto a tu vida. Imagina que alguien te dice: en mi trabajo todo es injusto. Puedes reaccionar de dos maneras. Una es responder rápido: exageras, no todo es injusto, tú te quejas de todo. Eso probablemente solo generará más defensividad. La otra, socrática, sería preguntar: cuando dices que todo es injusto, ¿qué estás llamando injusticia exactamente? Si la persona responde: ¿qué me pagan mal?, tú puedes seguir: entonces, para ti, la injusticia es solo un salario bajo o también otras cosas. Y después, ¿puedes contar una situación concreta que para ti haya sido claramente injusta? Y enseguida, en esa situación, ¿qué te hubiera parecido justo? Y un poco más adelante, ¿ha habido alguna decisión reciente que te haya parecido justa en tu trabajo? Sin levantar la voz, sin acusar, sin usar palabras como siempre o nunca, tú vas acotando el significado. Pasas de una queja vaga a ejemplos concretos. Pasas de una generalización total a matices.
Quizá, al final de unas pocas preguntas, esa persona ya no está diciendo todo es injusto, sino algo mucho más preciso como, me siento infravalorado cuando mi esfuerzo no se reconoce en las evaluaciones. No es magia. Es el enchos aplicado al día a día. Solo que ahí no termina la historia. Sócrates no buscaba dejar a la gente paralizada en la confusión. En otro diálogo, Teeteto, él se presenta como una especie de partero. Dice que su arte es parecido al de las mujeres que ayudan a dar a luz, solo que, en lugar de bebés, ayuda a que nazcan ideas. Esa es la dimensión que se llama mayéutica. Aplicada a tus conversaciones, la mayéutica es el arte de ayudar al otro a encontrar dentro de sí algo más verdadero, más coherente, más propio, en vez de imponer tu visión. En una reunión tensa de equipo, por ejemplo, en lugar de decir, la solución es esta, y punto, tú puedes llevar al grupo a parir su propia conclusión. Podrías empezar preguntando, ¿qué estamos llamando exactamente problema aquí? Después, ¿qué ejemplos concretos muestran ese problema? Más adelante, ¿ha habido algún momento en que eso no ocurrió, aunque la situación era parecida? Y entonces, ¿qué fue distinto en ese momento? Definición, ejemplos, contraejemplos, principio general. Ese pequeño camino es profundamente socrático. Tú no estás empujando una respuesta prefabricada. Tú estás ayudando a que cada persona mire más de cerca sus premisas y, desde ahí, construya algo más sólido. Hay una frase famosa atribuida a Sócrates en Apología, la idea de que la vida no examinada no merece ser vivida. Puede sonar radical, incluso arrogante. Pero si tú la miras con calma, percibes que hay algo profundamente humano ahí. Pasar la existencia entera reaccionando, repitiendo opiniones ajenas, defendiendo hábitos que nunca fueron examinados, viviendo en automático, eso es menos que vivir. Examinar, preguntar, dudar, revisar, no es un lujo filosófico. Es una cuestión de dignidad. Y ese examen empieza por una postura que el filósofo ateniense repite muchas veces, no suponer que sabes lo que no sabes. Es casi una disciplina espiritual, resistir la tentación de decir yo ya sé, cuando en realidad solo tienes fragmentos, impresiones, frases escuchadas por ahí. Piensa en cuántas veces tú afirmas algo con plena seguridad sin haberlo pensado en profundidad. Tal persona es egoísta. Ese tipo de gente nunca cambia. Yo soy así y punto. Si tú aplicas el método socrático sobre ti mismo, puedes empezar a preguntarte, cuando digo que esa persona es egoísta, ¿qué estoy llamando egoísmo? ¿Tengo ejemplos concretos o solo una sensación? ¿Hubo momentos en que esa misma persona actuó de manera generosa? Si es así, ¿por qué no estoy considerando esos momentos? Este movimiento de interrogar tus propias afirmaciones puede doler un poco, porque quita la comodidad de las etiquetas. Pero también te ofrece algo muy valioso, la posibilidad de ser más justo, más lúcido, menos prisionero de tus prejuicios. Para que todo esto no quede en teoría, vamos a aterrizar el método socrático en reglas prácticas que puedes empezar a aplicar hoy en tus conversaciones. La primera regla es comenzar siempre desde lo que la otra persona ya cree. Sócrates no llegaba imponiendo definiciones. Preguntaba, ¿qué dices tú que es la valentía, la justicia, la piedad? En tu vida, eso significa usar frases como, cuando tú dices que esta decisión es injusta, ¿qué quieres decir exactamente? Cuando afirmas que el amor es esto o aquello, ¿cómo lo entiendes tú? Tú no discutes el concepto abstracto, sino el significado que está operando en esa conversación concreta. La segunda regla es avanzar con preguntas progresivas. Primero aclarar términos, después pedir ejemplos, después explorar excepciones, después buscar un principio un poco más general. Por ejemplo, alguien te dice, nunca me escuchan en las reuniones. En lugar de replicar, claro que sí, eso no es verdad, puedes seguir un camino socrático. Empiezas con la definición, cuando dices escuchar, ¿te refieres a que acepten tus ideas o a que al menos presten atención? Luego pides ejemplos, ¿puedes recordar una reunión reciente en la que sentiste claramente que no te escucharon? Después buscas excepciones, ¿hubo alguna ocasión en la que sí sentiste que te prestaron atención? Y, finalmente, llegas al principio, mirando esos casos, ¿qué condiciones parecen necesitarse para que tú te sientas escuchado? Una tercera regla es la comprobación de la coherencia. Una vez que la persona formuló algo más preciso, tú puedes mostrar, con respeto, donde las piezas no encajan.
Supón que alguien dice, yo valoro la honestidad por encima de todo, pero no le diré a mi pareja que estoy insatisfecho, porque no quiero problemas. La versión agresiva de esta refutación sería acusar de hipocresía. La versión socrática sería algo como, si para ti la honestidad es tan central, ¿cómo se siente para ti ocultar esa insatisfacción? ¿Crees que a largo plazo eso protege la relación o la debilita? La diferencia es sutil, pero esencial. Tú no estás juzgando desde arriba, sino sosteniendo un espejo hecho de preguntas. Si la otra persona decide mirar, verá sola sus contradicciones. Y eso tiene un poder inmenso, porque lo que se descubre desde dentro genera más cambio que lo que se impone desde fuera. La cuarta regla es practicar una escucha activa radical. Sin eso, tus preguntas se convierten en un interrogatorio y pierden el espíritu socrático. El filósofo ateniense no era un robot disparando cuestionarios. Él reaccionaba genuinamente a las respuestas, reformulaba, confirmaba si había entendido bien. En tus conversaciones, puedes hacer algo parecido diciendo, entonces, si entiendo bien, lo que realmente te duele no es solo la crítica, sino sentir que tu esfuerzo pasa desapercibido, ¿es así? Cuando tú reformulas de esa manera, la otra persona siente que fue tomada en serio. Y, paradójicamente, es cuando se siente comprendida que se abre a revisar sus propias ideas. Cuestionar no es atacar. Cuestionar, en la clave socrática, es acompañar a alguien en el camino hacia sus propias premisas hasta que esa persona pueda decir con honestidad, de acuerdo, aquí hay algo que no había visto. Ahora, quizá tú te preguntes, ¿y en los conflictos más intensos, eso funciona? ¿No es un poco ingenuo? Entonces pensemos juntos un caso concreto. Imagina una reunión de equipo cargada de tensión. Una persona afirma, este proyecto es un desastre porque la dirección nunca nos consulta. Otra responde alzando la voz, lo que pasa es que tú siempre te victimizas. A partir de ahí, el clima se envenena. Solo hay etiquetas y culpas. Ahora introduce un tercer personaje que decide actuar como una especie de Sócrates contemporáneo. En vez de tomar partido, hace algo diferente. Se dirige a quien se quejó y pregunta con calma, cuando dices que la dirección nunca consulta, ¿a qué situaciones te refieres concretamente? Escucha ejemplos. Luego pregunta, en esas ocasiones, ¿qué tipo de consulta hubiera marcado la diferencia para ti? Después se vuelve hacia la otra persona y pregunta, cuando escuchas esa queja, ¿qué supones automáticamente sobre la intención de quien habló? Poco a poco, con preguntas que separan hechos de juicios, lo que era un choque de etiquetas se transforma en una exploración más fina. Quizá descubren que hubo comunicaciones confusas, expectativas no dichas, decisiones tomadas con prisa. El conflicto no desaparece como por arte de magia. Pero pasa de ser una guerra de identidades a una investigación sobre procesos, sobre decisiones concretas. Eso ya es un enorme avance. Detrás de esa forma de conducir la conversación hay una convicción muy socrática, que la claridad nace más del diálogo bien orientado que del monólogo brillante. Es tentador dar un discurso perfecto, cerrar el tema, ganar. Pero muchas veces lo que cura una relación no es quien tiene razón, sino quien tiene disposición de preguntar de forma honesta. Hay también una dimensión silenciosa del método socrático que a veces se olvida, el trabajo interior. En Apología, Sócrates defiende que, aun frente a la amenaza de muerte, no traicionará su compromiso con la verdad. Prefiere seguir examinando la vida, aunque eso le cueste la propia vida. Esa escena, el juicio del filósofo, no es solo una tragedia histórica. Es un símbolo de algo que tú también enfrentas a menor escala, la tensión entre la comodidad de seguir repitiendo lo que agrada y el valor de sostener una conversación honesta que tal vez incomode, que tal vez cambie dinámicas. Cuando tú eliges usar preguntas para aclarar, en lugar de usar palabras para vencer, renuncias a un tipo de poder inmediato. Renuncias al triunfo rápido del ego y apuestas por un poder más profundo y más lento, el poder de la comprensión mutua. Para sostener ese tipo de diálogo, es importante cuidar del tono interior con el que preguntas. El propio Sócrates usaba algo que se llama ironía socrática. Fingía ignorancia para que la otra persona expusiera sus ideas sin defensas. Pero no era una ironía sarcástica destinada a humillar, era una declaración de humildad. No, de verdad, explícame, porque yo no sé. En tu vida, esa humildad se traduce en frases como, quizá estoy entendiendo mal, ayúdame a ver cómo ves tú la situación.
Puede que mis premisas estén equivocadas, que parte de lo que dije no encaja con tu experiencia. Esa disposición a admitir que tú también puedes estar equivocado es la condición para que el método socrático no se convierta en un arma manipuladora. Ahora tal vez tú quieras algo aún más concreto. ¿Cómo se ve, paso a paso, una secuencia de preguntas socráticas aplicada a una conversación difícil con alguien cercano? Supón que tienes la sensación de que tu relación afectiva se está enfriando y quieres hablar de eso. Podrías llegar acusando, nunca me prestas atención, no te importa esta relación. O podrías intentar otro camino, inspirado en el maestro de las preguntas. Podrías comenzar por una afirmación honesta sobre tu propia experiencia y una primera pregunta: en los últimos meses me he sentido más distante de ti y no entiendo bien por qué. ¿Tú también notas algún cambio en nuestra relación? Si la respuesta es afirmativa pero vaga, tú sigues. Cuando dices que sientes distancia, ¿a qué situaciones concretas te refieres? Una vez que aparezcan ejemplos, tú preguntas, en esos momentos, ¿qué necesitabas de mí y no recibiste? Después, traes tus propias percepciones y te dejas cuestionar también. Cuando tú llegas cansado y te quedas en silencio, yo supongo que estás molesto conmigo, pero puede que esté interpretando mal. ¿Qué pasa en ti en esos momentos? Estas preguntas no son técnicas mágicas. Son una forma de abrir espacio para que las dos personas examinen lo que de otra forma sería un campo de batalla lleno de reproches. Todo ese modo de conversar está al servicio de algo mayor, la vida examinada. No se trata solo de analizar teorías, sino de mirar tus hábitos de comunicación como si fueran hipótesis. Tú puedes preguntarte, ¿qué resultados me trae la forma en que discuto? ¿Estoy realmente interesado en entender o solo en vencer? Cuando alguien me hace una pregunta difícil, ¿me defiendo o me dejo tocar? Puedes verlo como una especie de higiene mental, como revisar de vez en cuando la calidad de tus diálogos. Curiosamente, muchas prácticas contemporáneas en la educación, en procesos de acompañamiento personal o en la psicoterapia beben de ese espíritu socrático. Una sola pregunta bien hecha en el momento oportuno abre a menudo más espacio de transformación que una explicación brillante. Cuando una persona educadora pregunta, ¿qué evidencia tienes de que eres incapaz de aprender esto?, en vez de decir claro que puedes, no digas tonterías, está actuando como una partera de ideas. Y tú no necesitas tener un título de filósofo para hacer algo parecido. Basta con cultivar 3 hábitos. El primer hábito es frenar la respuesta automática. Cuando escuches algo que te irrita o te parece absurdo, en lugar de disparar tu contraargumento, respira un instante y formula una pregunta aclaratoria. ¿Puedes explicar un poco más lo que quieres decir? ¿Qué experiencia te llevó a pensar así? Este pequeño retraso puede cambiar completamente el clima de la conversación. El segundo hábito es sostener la incomodidad de la aporía sin desesperarte. Habrá momentos en los que tú y la otra persona se darán cuenta de que ninguna de las dos tiene una respuesta clara. En vez de forzar una conclusión apresurada solo para aliviar la angustia, puedes decir, parece que llegamos a un punto en el que nuestras ideas ya no alcanzan. ¿Te parece bien si dejamos esta pregunta abierta y la retomamos después? Esa actitud, que en el fondo es muy socrática, reconoce que hay temas que necesitan tiempo para madurar. El tercer hábito es aplicar el método también hacia adentro. Cuando tú te veas atrapado en pensamientos recurrentes como no sirvo para nada, siempre hago todo mal, puedes practicar contigo el arte de preguntar. Cuando digo que no sirvo para nada, ¿en qué estoy pensando exactamente? ¿Hay algún momento reciente que contradiga esa frase? ¿Qué estándar imposible estoy usando para juzgarme? Poco a poco, tú mismo te conduces de la niebla de la autoacusación a un terreno más realista. En el fondo, el método socrático te invita a cambiar una pregunta central, dejar de preguntarte cómo gano esta discusión y empezar a preguntarte cómo salimos de aquí con más verdad y más comprensión que antes. Ese solo cambio reorganiza todo. La forma de escuchar, la forma de argumentar, la forma de estar presente. Volvamos entonces a aquella pregunta inicial, y si la mejor respuesta fuera otra pregunta. No cualquier pregunta, no una pregunta irónica usada como arma, sino una pregunta honesta, formulada desde la humildad de quien reconoce sus límites y desde el respeto por la inteligencia del otro. Tal vez, a partir de ahora, cuando te encuentres frente a una conversación difícil, puedas recordar al viejo maestro que caminaba descalzo por las calles de Atenas, interrogando a políticos, poetas y artesanos, no para exhibir superioridad, sino para mostrar que la verdadera sabiduría comienza donde terminan las certidumbres cómodas.
Tal vez puedas permitirte algo aparentemente pequeño, pero profundamente revolucionario, en vez de reaccionar con el hábito de siempre, pausar un instante y preguntarte, ¿qué pregunta socrática cabe aquí? Una pregunta que aclare lo que para ti está confuso, que exponga con delicadeza una contradicción, que ayude a la otra persona a parir una idea más verdadera. Si te atreves a vivir así, poco a poco tus diálogos se transforman. Dejan de ser solo combates de egos y se convierten en espacios de descubrimiento compartido. Y, sin darte cuenta, te acercas a aquella intuición radical del filósofo ateniense, que vivir examinando tu propia vida, tus palabras, tus relaciones, no es una complicación extra, sino la manera más digna de estar en el mundo. Porque al final, en cada conversación, tú puedes elegir entre dos caminos. El camino de tener razón o el camino de buscar la verdad. El método socrático no te promete victorias rápidas. Te ofrece algo más discreto y más profundo, una forma de hablar que te ayuda a ser un poco más honesto, un poco más lúcido, un poco más humano cada vez que abres la boca. Y, si lo piensas bien, quizá esa sea una de las pocas conquistas que realmente valen la pena.